Nos han preguntado qué son las desigualdades de Bell. Las desigualdades de Bell son una propiedad de la física cuántica y para entender el significado nos tenemos que remontar al siglo pasado, a los años 30. En esa época, las leyes fundamentales de la física cuántica, de la mecánica cuántica, ya habían sido formuladas por los grandes de la época. En particular, teníamos el principio de Heisenberg, que nos decía que no podemos medir con toda la precisión posible la posición y la partícula, el momento de una partícula. También tenemos la ecuación de Rödinger, que nos decía cómo evolucionaba la función de onda, que es lo que caracteriza los estados de un sistema cuántico. Y también teníamos la interpretación probabilista de la función de onda, que nos dice que solo podemos predecir probabilidades. Todos estos desarrollos habían contribuido físicos de la época y Einstein en particular había sido uno de los padres de la mecánica cuántica. Sin embargo, Einstein mantuvo siempre una duda sobre el hecho de que la mecánica cuántica, bajo su punto de vista, no era una descripción completa de la realidad física. Esas dudas siempre le persiguieron y dio lugar a debates muy interesantes entre él y Niels Bohr. Pues bien, el año 1935, Einstein ya se encontraba en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton y publicó un artículo junto con dos colegas, Podolsky y Rosen, un artículo que argumentaba que la mecánica cuántica era correcta, pero daba una descripción incompleta de la realidad. Bien, ese artículo tuvo un impacto tremendo en la época y en los medios de comunicación. En New York Times, en mayo de ese año, 1935, publicó una noticia que se titulaba Einstein ataca la mecánica cuántica y argumenta que, siendo correcta, sin embargo, no daba una descripción completa de la realidad física. Bien, ¿en qué consiste la idea de Einstein? Bien, se basa en un experimento mental, lo que él llamaba Gedanken, en alemán se llama Gedanken-Experiment, que consistía en tomar dos partículas, que podemos pensar como dos electrones, que se dirigen el uno al otro con una cierta velocidad. Se produce una interacción entre esas dos partículas y a continuación salen despedidas en distintas direcciones, opuestas, porque se conservan ciertas cantidades y la energía sigue siendo la misma. Bien, imaginemos ahora que tenemos un observador que detecta uno de sus electrones en una cierta posición. Las leyes de la mecánica cuántica nos dicen que de manera instantánea el otro electrón, el que no ha sido detectado, se encontrará en la dirección contraria. Se produce pues una acción instantánea entre la medida de un electrón y el otro electrón que puede estar a miles de kilómetros de distancia. Bien, esto Einstein lo calificó como una acción a distancia fantasmagórica, puesto que la medida de una observable producía un efecto sobre el otro. Bien, esto iba en contra de lo que se llama el realismo local, es decir, el hecho de que las propiedades físicas existen en la realidad antes de la que podemos observar y que medir en una parte del sistema no puede afectar de forma instantánea a otra parte del sistema. Bien, Rödinger, en la ecuación, bautizó este fenómeno tan sorprendente de la mecánica cuántica y le puso un nombre. Le llamó entrelazamiento cuántico. Pues bien, esta propiedad además se dio cuenta de que era una diferencia radical entre la mecánica cuántica y la física clásica. Pues bien, en esa época, Einstein, el trabajo de Einstein no produjo un impacto en la comunidad científica. La comunidad científica siguió trabajando en aquellos años y, sin embargo, él propuso la idea de las variables ocultas. Quizás exista una descripción objetiva de la realidad local y basada en unas variables que no hemos podido detectar. En los años 30, el matemático John von Neumann, de Princeton, hizo una demostración según la cual la teoría de variables ocultas era incompatible con la mecánica cuántica. Y esto produjo un punto final en el desarrollo de estas teorías. Pues bien, así transcurrieron los años hasta los años 60, en la que un físico irlandés llamado John Bell, que era un físico de partículas que trabajaba en el laboratorio del CERN en Ginebra, se dedicaba en sus ratos libres a los fundamentos de la mecánica cuántica. Se dio cuenta de dos cosas muy importantes. La primera es que la demostración de von Neumann sobre la contradicción entre las variables ocultas y la mecánica cuántica era una demostración errónea, daba por supuesto aquello que quería demostrar.
Pero más que esto, lo importante es que Bell se dio cuenta de que las ideas filosóficas, digamos, de Einstein, Podolsky y Rosen, no se quedaban en mera especulación, sino que se podía diseñar un experimento según el cual testear o verificar si las ideas de realismo local y variables ocultas eran físicamente realizables o no. Bien, esto le llevó a Bell a lo que se llaman las desigualdades de Bell. Las desigualdades las voy a explicar en términos muy sencillos. Consiste en unas relaciones entre medidas observables entre dos medidas diferentes de correlaciones. Tenemos dos sistemas físicos que se miden sobre un estado entrelazado de electrones o de fotones y existen relaciones matemáticas entre las distintas medidas que se pueden llevar a cabo. Originalmente Bell lo planteó con electrones y posteriormente en los años 80 muchos físicos, en particular Aspect, un físico francés, en los años 80 verificaron que las desigualdades de Bell se violaban, queriendo decir que esas desigualdades no cumplían las leyes del realismo local, sino que la mecánica cuántica las violaba, y las violaba de manera muy importante. Eso fue la primera confirmación de que no existen variables ocultas, que efectivamente la mecánica cuántica era una teoría que viola el realismo local. Estos temas se han ido estudiando en los últimos años. Recientemente ya se ha resuelto completamente todas las objeciones que se planteaban en este campo, aunque se sigue trabajando en él. La idea fundamental es que la mecánica cuántica, el principio de entrelazamiento, es fundamental, es el mecanismo que nos difiere de la física clásica y es el que va a hacer posible en un futuro la construcción de ordenadores cuánticos que llevará a un desarrollo tecnológico fundamental en los años del siglo XXI.